Listo. Ya estamos grabando para que todos sepan. Y adelante, Carlos, por favor. Listo. Bueno, primero que todo quisiera saber, ustedes ya todos tienen instalado el programa, ¿cierto? Sí, Sí, listo. sí, Sí, Entonces voy a proceder a compartir mi sí. pantalla para darles primero una introducción muy breve. R como tal es un programa gratuito, ¿sí? Como ustedes ya lo habrán visto, estadístico orientado hacia objetos. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir que esté orientado hacia objetos. Eh, para hacerles una analogía más o menos de cómo se puede o cómo se construye algo aquí en R, vamos a hacer una analogía, supongamos que queremos construir un mueble. En este caso, lo que vamos a hacer es que el mueble va a ser una investigación, unos cálculos, unas métricas que queremos tener dentro de este programa. Entonces, lo primero que vamos a tener es, yo no sé si este cuadrito, esperen, lo minimizo, listo, yo creo que así se ve mejor. Entonces, esta va a ser una mesa de trabajo que es donde nos vamos a apoyar y donde vamos a hacer todo nuestro trabajo. Este va a ser como tal la consola de R. Por otra parte, vamos a necesitar nuestra materia prima. En este caso van a ser los datos. ¿Sí? Entonces va a ser el bloque de madera con el cual vamos a tener nuestro objeto final que va a ser el mueble. Por otra parte, vamos a tener muchas herramientas que en este caso lo que representa son unos paquetes que tiene R. Hay miles y miles de paquetes que ustedes pueden buscar en internet o que ya vienen preinstalados en el programa. Una de las grandes ventajas que tiene el programa es que es liviano, por así decir, no consume ni RAM ni mucha memoria, es porque el programa como tal está enmascarado solamente con lo básico y uno adicionalmente le va descargando o le va instalando los paquetes que uno vaya necesitando, pues de acuerdo a lo que uno quiera. Entonces, cuando uno ya uno busca en internet o desde el programa coge y dice, listo, yo necesito este paquete, ya tengo mi paquete instalado y con este paquete lo voy a llamar con la función library, que más adelante les explicaré qué es eso, pero con library ya estoy llamando este paquete y le digo, ok, de este paquete voy a necesitar un serrucho, voy a necesitar cierta función, para este caso va a ser como la herramienta de trabajo que yo voy a usar dentro de mi consola de R. ¿Qué funciones hay en R? Las que ustedes quieran. Desde las funciones básicas de suma, división, exponencial, calcular promedio, desviación, hasta ya uno puede calcular rendimientos, puede graficar, puede hacer regresiones. Básicamente lo que ustedes quieran se puede hacer con todas estas funciones. Ahora, ¿qué vamos a tener al final? Vamos a tener un manual, ¿cierto? Para decir, ok, yo tengo mis datos, mi materia prima, y vamos a ir construyéndolo paso a paso. Ese paso a paso es lo que se le conoce como script, que es lo que uno va escribiendo, las líneas de código dentro de R para decir un paso a paso. Ok, digamos, vamos a hacer una analogía. Supongamos que nosotros queremos sacar los rendimientos de las principales acciones del mercado accionario colombiano, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles van a ser mi materia prima? Van a ser todos los precios de todas estas acciones día a día, ¿cierto? Por un determinado periodo. Entonces, esa va a ser mi materia prima. Mis funciones, ¿cuáles van a ser? Van a ser las funciones que me calcula que el promedio, que la desviación, que la raíz, lo que sea. Y lo vamos a ir armando paso a paso. Entonces, primer paso, pues descargar los datos. Segundo paso, cargar los datos al programa. Tercer paso, visualizar estos datos cómo están. Cuarto paso, sacar los rendimientos. Quinto paso, sacarle a estos rendimientos el promedio o las estadísticas descriptivas. Entonces, eso es más o menos lo que hace el script dentro de la consola. Eso es como por empezar. Ahora, vámonos ya ahora como tal al programa. En el programa ustedes deben tener algo como esto. ¿Listo? Deben tener 3 espacios. Este primer espacio que ustedes están viendo aquí es la consola. Es básicamente donde se dan todos los instructivos o los, sí, como las instrucciones para que el programa ejecute estos comandos. Entonces, por decir, vamos a decir que ya les dije que esto puede hacer cualquier tipo de operación. Entonces le voy a decir 4x4. Y ya de una me saca esto. ¿Listo? Este como tal, pues lo vamos a estar usando siempre. Este de acá, que se llama Global Environment, o digamos como el espacio del ambiente, aquí es donde vamos a poder ver todos los datos que carguemos y los objetos que vamos a crear. Más adelante les muestro.
Y este otro espacio aquí es la ayuda, donde me permite ver tanto los archivos que yo puedo ir cargando o descargando de acuerdo a la necesidad. Esta pestaña aquí me permite ver los plots, las gráficas que yo vaya haciendo. Este tercero es paquetes. Aquí me carga todos los paquetes que yo he instalado y los paquetes a la vez que yo puedo ir llamando. El help es, pues obviamente es muy útil porque me dice determinado paquete, función, si tengo dudas de cómo funciona o cómo se utiliza, pues me voy a ir a esta pestaña y aquí le voy a buscar para decir, ok, este paquete, esta función me hace, estima los lags o los rezagos distribuidos de un modelo y simula valores para pues hacer simulaciones. Entonces aquí me da toda esta ayuda. Y el viewer simplemente es, bueno, es una herramienta que personalmente yo casi no la uso. Entonces, esto es. Ahora, cada vez que esto me va a ejecutar los comandos, pero hay un asunto aquí y es que con esto no va a quedar guardado esto. Entonces, digamos que yo aquí hago todas mis operaciones, pero cuando vuelva a iniciar R, pues no me va a quedar guardado. Por eso es necesario siempre darle aquí File y le vamos a dar nuevo archivo y le vamos a dar nuevo script, RScript. Cuando yo le doy esto, ya ahora sí me crea una ventana de trabajo. Este es mi espacio de trabajo como tal y donde yo voy a ejecutar como tal el comando. Supongamos que quiero decir 4x4, ¿cierto? Y cuando yo lo corra, aquí me va a quedar el historial de todo lo que yo he hecho. Entonces, con esta parte de acá, yo aquí le doy el comando, le doy la instrucción que lo haga y aquí, ay, perdón, y aquí ya me queda simplemente lo que yo hice y el resultado como tal. Entonces, para empezar, hay varias cosas. Lo primero, cuando yo quiero ejecutar un comando, sigamos con este mismo ejemplo, tengo básicamente dos maneras de hacerlo. La primera es, selecciono esta línea, nosotros cada enter vamos haciendo cada línea. Entonces, esta primera línea lo voy a sombrear y le voy a dar aquí run. Entonces, con run, pues ya me selecciona. Pero personalmente, pues digamos, uno a veces hay todos los comandos que ustedes ven acá, por ejemplo, de abrir un archivo o lo que sea, todos se pueden hacer por el teclado y es más rápido. Entonces, el primero es control, le voy a dar control enter y con control enter, tanto en Mac como en Windows, me va a correr el comando. Entonces, pues eso ya es a elección de ustedes como quieran, si es por acá o si es por RAM, como lo deseen. Por otra parte, y es algo que yo les se lo recomiendo desde ahora que están empezando, pues esto es un proceso de aprendizaje, entonces cada vez que ustedes estén escribiendo un comando de lo que quieran, ustedes pueden dejar como una especie de instructivos con el comando, ay, me salió, déjame un momentico. Listo, con numeral, ustedes pueden dejar comentarios que esos básicamente no se van a correr dentro del programa. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir aquí para sumar en R, por ejemplo. Y aquí, pues, entonces yo le voy a decir, entonces, 4 más, le voy a dar aquí 4 más 5, por ejemplo. Entonces, si yo corro control enter, me va a correr directamente las líneas de comando, pero no va a correr estos comentarios. Son súper útiles precisamente como para hacer sus anotaciones cada uno de lo que como considere importante y no se vaya a perder dentro de lo que uno esté haciendo. Entonces, ya todos estamos aquí, ya todos tenemos estos 4 espacios. Sí. Sí, listo. Sí. Entonces, lo primero que quiero que veamos o aprendamos es cómo vamos a seleccionar la carpeta de trabajo. Entonces, yo quiero que mientras yo esté escribiendo, ustedes también vayan haciéndolo dentro de su programa, pues para que vayamos todo al mando. Entonces, primero es la selección de la carpeta de trabajo. ¿Listo? Entonces, para seleccionar la carpeta de trabajo tenemos dos maneras, como les acabo de decir, tanto manual o por línea de código. Entonces, si lo hacemos manualmente, ¿cómo es la opción? Entonces, nos vamos aquí a File, ¿cierto? Y le vamos a dar acá perdón, un momentico, aquí en Session, perdón, Session y Set Working Directory.
Entonces, en Session, Set Working Directory, y aquí le vamos a seleccionar el directorio. Entonces, yo les recomiendo siempre, pues, crear una carpeta dentro del computador, pues, donde tengan todos sus archivos o lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo voy a poner simplemente, supongamos aquí, y le voy a dar Open. ¿Listo? Entonces, ahí ya seleccioné mi carpeta de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los archivos y todas las cosas que yo estoy escribiendo aquí van a quedar guardadas dentro de esa carpeta de trabajo. Lo mismo, si yo quiero llamar a algún archivo, importar alguna base de datos, también me va a quedar dentro de esta carpeta de trabajo. Entonces, miren que cuando yo lo hice, aquí ya me quedó como el historial de lo que les decía y me quedó esta función. Esta función es lo mismo que lo que yo hice manualmente. Entonces, Perdón, Carlos, hay una pregunta. Levanta la sí, mano Nicolás Arana. Hola Carlos, ah, ¿cómo vas? Ve una hola pregunta. Nicolás, dime. Hola Jenny, ¿cómo estás? Cuando uno vuelve a hacer todo esto, ¿toca seleccionar la carpeta de trabajo cada vez o ya él, por ejemplo, lo hago la primera vez y ya de ahí en adelante él sabe que esa carpeta es la de trabajo? Exacto. Es precisamente, hacemos eso para que ya no tenga que volverlo a hacer otra vez. Ah, ok, entonces no Entonces, tiene que quedar dentro del código del script, no tiene que quedar puesto la selección del coso, o sea, no tiene que quedar el sí, código que dice eh, seleccionar la carpeta tal. exacto, eso, para allá iba. Entonces, lo que yo Ah, ok. hago, y esa es la manera por código que se hace, y es con esta. Esto que ustedes ven acá, esta es la función. ¿Listo? La función setwd es set working directory. Entonces, ahí estoy seleccionando la carpeta, ¿cierto? Y este espacio que ven aquí adentro es la dirección dentro del computador donde quedó guardado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre, como les digo, por eso lo importante de abrir este script es siempre tener esta línea de código y cada vez que abramos el archivo, pues correrlo para que ya el R pues sepa que estamos trabajando en esa carpeta. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces están estas dos maneras. Ustedes también seleccionenla como ustedes deseen la mejor manera para hacerlo. Ahora, hay otra función y es, supongamos que abrimos un archivo, ¿cierto? Abrimos un script y no sabemos dónde estamos, es decir, en dónde está trabajando esta carpeta. Para eso está la otra función que es, digamos, como análoga, que se llama getWD. Bueno, otra función de R que hace es que es inteligente, ¿sí? Por así decir, y cada vez que yo esté autocompletando algo, que esté escribiendo una función, R de una vez me lo va a autocompletar. Entonces, si por ejemplo aquí yo estoy escribiendo getWD, que es la que yo quiero, me saca dos funciones que ya tiene como preinstalado el programa. Entonces, en getWD, vean que aquí siempre le van a dar la ayuda y aquí siempre te dice, retorna un file path o bueno, una dirección representando el actual working directory del proceso. Entonces, vamos a darle a este y le damos control enter o run como quieran. Y miren, aquí ustedes pueden comprobar que quedó efectivamente donde yo ya le había dicho pues que quería que guardara. ¿Listo? Entonces, eso es por una parte. Entonces, este acá, entonces, esta selección en carpeta de trabajo y aquí, si quieren, lo pueden colocar simplemente como para uno ubicarse, es como para saber la carpeta de trabajo o la ubicación, más bien, la ubicación de la carpeta de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. Ahora, otro tema. Ustedes quieren saber ese getWD, este de acá, qué es lo que hace, o se les olvidó, o no saben qué va aquí adentro. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. La primera es que ustedes aquí anteponen el signo pregunta y corren este comando. Cuando corran este comando con el signo de antepregunta, acá les va a salir de una vez en help la función como tal. Entonces, aquí te va a decir una breve descripción de la función, qué es lo que hace, y los argumentos. Esto es una función así como cualquier otra, donde pues obviamente tienes que meterle argumentos. Algunas tienen un solo argumento, otras tienen n argumentos, pues ya depende de lo que estemos haciendo. Y vamos a tener entonces, dice, a character string o tile expansion will be done. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente que aquí va la dirección que ya seleccionamos. ¿Listo? Otra manera de tener esta ayuda es directamente, o sea, supongamos que estamos por aquí, le damos aquí en Help y sombreamos este getWD y lo ponemos aquí. Y te va a sacar entonces
el getWD, que es para seleccionar el directorio. Entonces, esas son, digamos, las dos maneras para buscar ayuda. Y la tercera, la que personalmente yo uso más en muchos casos, es simplemente irnos a internet. Yo no me las sé todas, yo llevo unos 2 años aproximadamente trabajando en esto y créanme que cada función es a ver, R es como un universo, entonces lo ideal es, como hay tantas funciones, uno simplemente va aquí, getWD, y me voy aquí a internet, supongamos, y acá vamos a buscar. Aquí vamos a buscar entonces getWD y si quieren colocan en español o en inglés como quieran en R, por ejemplo. Entonces le va a abrir, entonces vean, aquí esa es una de las grandes ventajas de este programa al ser gratuito y es que como es gratuito, los mismos usuarios o las mismas personas del común desarrollan sus propios paquetes y hay foros, hay N mil foros para uno buscar y atearse pues de cómo se trabaja. Entonces simplemente entramos a cualquier link que haya acá y ya sea en inglés o en español, como les digo, les va a aparecer la ayuda, cómo seleccionar, qué otras opciones tiene, etc. Entonces hay, digamos, dos grandes maneras, es desde la documentación de R, esto se llama, formalmente se llama la documentación, o yendo a internet o incluso en YouTube si quieren, hay muchos manuales y tutoriales pues para no perderse tanto. Dime, Santiago. Una pregunta, ¿hay, digamos, una página que vos nos recomendés para buscar estos comandos o estas funciones? Pues mira, una página específica no la hay, así como ustedes acaban de ver acá. Miren, esto incluso es como una especie de libro y si quieren incluso pues ya les copio esto. Aquí te dan, digamos, todas las documentaciones y todo, pero como les digo, hay N mil para uno datearse, ¿sí? Vale, gracias. Sí, sí, hay muchos. Entonces, si quieren más adelante les puedo buscar uno bueno, pues para que empiecen también ustedes a cacharrear. Esto, sobre todo, esto es, bueno, lo otro es que esto es un lenguaje de programación, ¿no? Formalmente. Y como todo lenguaje, como el inglés, el español, el francés, etcétera, esto es de práctica. Esto no es como que solamente en esta horita o lo que hagamos semanalmente y ya, no, esto es un proceso de cada uno en donde entre uno más practique, donde uno más investigue, consulte, etcétera, pues más va a aprender. Entonces, esto también requiere, digamos, como de mucho aprendizaje activo, ¿no? Pues, de ICESI. Entonces, listo. Esto por otra parte. Ahora vamos a ver lo otro y es respecto a los paquetes. ¿Listo? La instalación de paquetes. Ahora, para instalar paquetes también hay dos maneras de hacerlo principalmente. La primera, yo me voy aquí a paquetes, ¿listo? Y en paquetes, aquí ustedes, pues, de pronto, como ustedes lo acaban de instalar, no van a tener tantos paquetes, pero para instalar, simplemente, aquí están todos los que yo ya tengo instalado, pero le voy a dar aquí en Install, ¿listo? En Install. Y aquí voy a buscar el paquete que yo quiero. Entonces, supongamos que voy a buscar que este me sirve para, perdón, este me sirve para hacer gráficas y simplemente le voy a dar instalar. Entonces, cuando yo le doy install, miren que aquí sale este comando install package. Este cosito que ven aquí es que está procesando, R está pensando. Si ustedes le dan stop, pues obviamente va a parar el proceso. Y aquí quiere decir esto, pues que ya lo instaló. ¿Listo? Esa es la primera manera. La segunda manera es, como ya tal vez lo habrán podido ver, por código le doy install package. ¿Listo? Entonces le doy install package y le voy a poner entre paréntesis el paquete que yo quiero. Entonces le voy a dar ggplot2. ¿Listo? Y le voy a correr. Y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, como que cualquiera de las dos maneras es válido, es como ustedes prefieran. Esto siempre será como mejor se adapte a lo que ustedes necesiten. Ahora bien, R también tiene otra funcionalidad y es llamar los paquetes. Porque no me Perdón, basta. Carlos. Santiago, ¿tienes otra pregunta? No, profe, se me quedó, perdón, ya Ah, la ya. bajo. No, Listo. pero yo sí. Yo hice una pregunta para Carlos. Sí, Vale, ¿Esa Nicolás. instalación de los paquetes hay que hacerla también cada vez que uno abra R? no, O sea, dejarlo en el script o solamente con una sola vez que lo haga ya queda. exacto, solo una vez. Solo ¿Solo una una vez vez? ya basta, sí. Ah, ok, entonces en el Lo, script no tiene que ir el install package, No, eso sino no en la tiene que ir. llamada.
Ok. Pero Exacto, no tiene que. pero sí Pero, se corren las librerías cada vez que se abre. O sea, el llamado de exacto. las librerías sí tiene que quedar dentro del script. Entonces, a eso iba, es a lo que uno le dice llamar una librería o llamar un paquete. Y es que yo ya tengo instalado este paquete, pero hasta ahora, digamos que no me sirve, no lo puedo usar porque no lo he llamado, no lo he activado. ¿Cómo lo hago? A través de la función library, que era la que les comentaba más hace un ratico, y le voy a dar lo mismo, ggplot2, ggplot2, y le doy control enter. Y ya con eso, entonces ya llamé el paquete. Entonces, para responder tu duda, no, esto cada vez que yo abra el script, no lo tengo que hacer cada vez, simplemente una vez que lo haga y ya, pero esto sí lo tengo que hacer cada vez que yo vaya a trabajar. Cada vez que yo abra el R, me toca me toca llamarlos. ¿Por qué? Porque como les había dicho, R es un programa muy ligero, por así decir. La ventaja es que viene precargado por default, solamente con lo más básico, y ya los otros paquetes es lo que uno le va metiendo, ¿listo? Entonces, eso lo que permite es que hacer cosas muy rápidas, que consumen muchos datos, consumen mucha memoria, entonces es como un proceso de agilización, ¿listo? Entonces, esa es la primera manera, aquí por library, pero la otra manera es aquí en paquetes. Aquí mismo donde yo los instalé, también los puedo llamar. Entonces, aquí ya sea que lo busque aquí manualmente, estos son todos los paquetes, o que los busque acá. Entonces le voy a poner ggplot y miren que aquí ya me aparece que lo llamé. Supongamos que voy a llamar este ggmap, entonces simplemente lo chuleo. Y miren que cuando yo lo chuleo, acá ya me aparece library ggmap. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Es como ustedes prefieran, como ustedes quieran, pues como se les acomode más. ¿Listo? Bueno, eso es por una parte. Ahora, vámonos a, listo, las operaciones básicas. Entonces, como ya habrán podido ver, entonces, para suma, es lo más normal del mundo, 4 más 4 y control enter y ya me corre. ¿Listo? Aquí viene el resultado. Funciona lo mismo para las multiplicaciones, para las divisiones, como si fuera un Excel, hagan de cuenta. Entonces, que 25 sobre 5. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidaba decirles, algo muy importante, y es que quiero que noten algo aquí. Cuando yo estoy hablando aquí de directorios y ubicaciones, noten que estos slash son del signo contrario al slash común, ¿sí? Al slash que normalmente se usa en Windows o en Mac para las ubicaciones. Entonces, ojo, y eso me pasó mucho a mí, que cuando me metía y copiaba la ubicación como tal y la pegaba acá, pues no me va a funcionar simplemente porque este slash es al contrario. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Ah, bueno, entonces, como les decía, ¿qué otras funciones tenemos? Tenemos la exponencial, entonces, exponente, miren, y miren que esta función acá de una vez te dice, pues, cómo funciona, ¿cierto? Exponente de 2, por ejemplo. Y ya me saca esto, perdón, este es Euler, lo siento. Entonces, este es Euler y pues ya me lo saca. ¿Qué otras funciones tenemos aquí? Ah, bueno, tenemos el verdadero exponente, que es, por ejemplo, 3. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones normalcitas. Y también tenemos las desiguales, ¿no? Entonces, con los desiguales, de las desigualdades, perdón, me va a sacar mensajes lógicos, porque pues esto no va a evaluar nada. Entonces, supongamos que diga, yo voy a decir que 4 es mayor a 3. ¿Listo? Lo corro y me va a sacar un true. Si yo hago lo inverso, por ejemplo, que 4 menor a 1, ¿sí? Me va a decir false. ¿Listo? Entonces, son operaciones lógicas que R lo que hace es verificar que esto que yo estoy diciendo aquí sea verdadero o falso. También sirve, por ejemplo, hacer las conjunciones, ¿no? Entonces, que yo vea que 4 mayor a 2 y 5 menor a 10. ¿Y qué me va a sacar? Pues verdadero. Y así para el sentido contrario. Entonces, eso es. ¿Qué otras funciones tenemos? Tenemos entonces para redondear. Entonces, una que se me había pasado acá, que es la raíz cuadrada. ¿Cómo saco la raíz cuadrada? Esta función.
Entonces saco la raíz cuadrada de 9, por ejemplo, y me saca esta función. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de decimales. Cuando estamos hablando de decimales, siempre va con puntos, no con comas. ¿Listo? Entonces, yo quiero redondear un número. Entonces, para redondear, la función es round. Y miren que aquí también me la está sacando. Todas estas funciones son las funciones que ya vienen como precargadas en el sistema. Ustedes no tienen que llamar, ni instalar, ni llamar ningún paquete porque son las funciones, las básicas y las más ligeras que ya vienen con el sistema. Entonces le va a dar round y le va a dar lo mismo. Por ejemplo, la raíz cuadrada y vamos a poner un número X. Y entonces aquí uno puede meter una función dentro de una función. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, esta primera función me está simplemente calculando la raíz cuadrada de 20. Pero esta función de acá, lo que me hace es redondear. ¿Redondee qué? Entonces, el primer argumento, aquí incluso R me lo está mostrando. A ver, ahí, ¿dónde está? Miren, el X es lo que sea que yo voy a redondear, coma, seguido de los dígitos que yo quiero. Entonces, vamos a suponer que yo quiero solo 3 dígitos. Y cuando lo redondee, me va a redondear a 3 dígitos. ¿Listo? Ustedes pueden aquí, como les digo, cacharrar lo que quieran y pues les va a ir sacando. Ahora vamos a algo que es lo más importante de esto, de cómo trabaja. Carlos, Y es, Juan Francisco levantó la mano. dale. Hola Carlos, hola profe. Es que te quería preguntar, quiero instalar el ggplot 2 y ¿Sí? cuando le hundo me dice como que me sale un aviso de advertencia que hay que reiniciar R. Le hundo que sí, me da error, luego vuelve a salir, le vuelvo a hundir que sí y dice reiniciando la sesión de R y se queda ahí pensando y no. Muéstrame, porfa. Ahí Muéstrame, puedes a ver. compartir pantalla, Juan. Espérate, yo le Listo. doy. Dale. No sé si ya la están viendo. Sí, ya. Estamos bien. Le hundo esto y me sale esto. Listo, entonces dale que sí. Bueno, ahí hay una cosa, ahí te estoy viendo varias pestañas y varios datos cargados. Sí. Entonces, primero pues trata de aligerar un poco eso. Ok. Mira, y si me pasa, Dale, me vuelve a salir, dale le que vuelvo a sí. poner que sí, y ya se queda. Espérate a ver. y- Te está repitiendo lo mismo. sí. Y así se queda todo el rato. Listo, entonces primero borra todo tu espacio de trabajo, todo tu global environment. ¿Sabes cómo? No. Mira, bueno, esto de paso sirve para explicarles un poco. Miren en el Global Environment de Francisco, ahí tienen muchas, bueno, tiene varios objetos guardados o datos, ¿sí? A la derecha. Entonces, vete a esa, si ves a tu derecha una pequeña como escobita, Sí. ese. Entonces, dale ahí. Mira que ahí te va a decir que limpie todo ese environment que tú tienes ahí cargado. Ahí estás cargando como mucha memoria al sistema. Listo, exacto. Y ahora cierra todo lo que no estás usando. Es decir, ahí tienes muchas pestañas abiertas. Eso, cierra todo eso. Esa pues es donde estás trabajando, entonces cierra todo lo demás. Una pregunta, ¿uno cómo hace para ponerlo oscuro? Listo. En Tools Eso, te muéstrale. vas a Global Options y en Apariencia y te salen todos estos temas. Gracias. Ahí puedes modificarle la letra y los tamaños, lo que ustedes quieran ahí. Ay, ¿cómo me perdí? ¿Cómo? En Tools. Tools, Global Options, Appearance y aquí, y acá le pueden cambiar la fuente, el tamaño y todos estos son los temas. Entonces ustedes le van hundiendo y pueden ir cambiando y eligen el que más les gusta. Listo, dale otra vez a ver. Control Enter. Ujú.
Ah, listo. Ujú. Creería que ya. Sí, sí, ya. Mira, ahí está procesando. Mira, ahora sí está instalando, ¿sí ves? Sí, a veces, y eso es lo que yo les decía un poquito siempre, digamos, esa es la ventaja de R, pues que si estás trabajando con lo básico, no te va a consumir mucha memoria y no va a hacer muchos procesos a la vez. Entonces, Carlos, cómo limpiaste el environment? listo, entonces ven, ya les muestro. Eh, Entonces aquí, ven aquí esta escobita, entonces aquí, cuando tengan aquí algo cargado, le dan limpiar y pues les va a limpiar como todo eso. Entonces eso también ayuda a Ya. liberar memoria y que pues no se vuelva tan lento. Pero igual no ¿Listo? los borra, están en la carpeta donde yo los tengo o los borra. No, 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 lo borra de lo que yo cargué aquí en Ya, R. Obviamente no te va a borrar, digamos, del disco duro, sino de lo que yo estoy perfecto. cargando. Listo. ¿Listo? Sí. Ahora vamos con pues, lo más importante que es la asignación de objetos. Como yo les decía anteriormente, es un programa, un lenguaje que funciona a través de la asignación de objetos. Específicamente es matricialmente y vectorialmente. Entonces, la manera en que yo las asigno puede ser, yo puedo nombrar cualquier cosa, supongamos que X. Natalia, cuéntame. Carlos, lo que pasa es que ahorita te escribí, pero no sé si viste el mensaje. Es que a mí no me No. parecen los 4 escenarios, sino me parecen 3. Muéstrame tu pantalla, por favor. ¿Ya abriste un nuevo script? ¿More screen? ¿Dónde? Ok, entonces dale en File, dale New File y RScript. Ese. Ajá. Ya. Listo. Ya Listo. está. Entonces, eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, Natalia, mira, tú ahorita estás trabajando abajo, ¿cierto? En la consola. Ajá. Si tú cierras ahora R y lo vuelves a abrir, pues no te va a quedar nada guardado, ¿sí? Pero si ya todo esto que está aquí abajito lo pasas a donde aquí al script que acabas de abrir, primero tú lo guardas, ¿no? Obviamente lo guardas en la carpeta de trabajo donde ya lo seleccionamos y cuando lo vuelvas a abrir ya te aparece todas esas líneas de código que fue lo que escribiste. Vale. Muchas gracias. Dale. Entonces, listo, sigamos. Listo, entonces para asignar objetos, entonces lo que yo hago es, le voy a dar Perdón, ¿quién está? ¿Está ¿hay alguien más? Natalia? Estamos viendo la pantalla de Natalia. Sí, Entonces creo que debes dejar de compartir, Natalia. Eso. Y ahora listo, sí tú vuelves a compartir, Carlos. listo. Entonces para asignar objetos, como les decía, es este simbolito, el signo de menos con guión y el valor de lo que yo quiera. Entonces, así, miren que ya le dije que X va a tomar un valor de 10, ¿cierto? Y miren que aquí inmediatamente ya se me creó un objeto o un valor que me dice que X es igual a 10. ¿Listo? R funciona, o la manera en la que R funciona es que sobreescribe los datos. Entonces, suponiendo que yo haga lo mismo, suponiendo que yo más adelante en muchas líneas de código, lo que sea, y yo diga que ya no vale 10 sino 11, pues miren que ya ahorita aquí ya me cambió el valor. Otra manera en la que yo puedo asignar objetos es dándole el símbolo igual. X igual a 10 y miren que me vuelve a cambiar. Eso es como ustedes prefieran. A veces es bueno usar cuando uno está empezando, pero luego uno se da cuenta que esto por otras funciones y por otras, pues elementos más avanzados, sí es mejor siempre usar esto, pero pues ya lo dejo a su criterio. Ahora miren una cosa, si yo le doy X, ¿cierto? Y le doy control de una, pues también me va a dar la información de este objeto. ¿Listo? Otra cosa, yo quiero saber, supongamos que es X, y miren que me va a aparecer que el objeto X no fue encontrado. ¿Y es por qué? Porque esto está en mayúsculas. Y les pido que tengan mucho cuidado porque R distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, suponiendo que esta función quiere hacer lo mismo y le doy SQRT, ¿cierto? Y le doy aquí de 10. Miren que no me encontró la función. ¿Por qué? Porque la función es en minúscula. ¿Listo? Entonces también tenga mucho cuidado pues con esas mayúsculas y minúsculas que les puede pues, presentar varios errores. Asimismo, como asigné ese objeto, yo puedo tener
digamos, yo puedo decir que 10 menos 5, bueno, 10 por 2. ¿Listo? Y miren que aquí ya asignó de una vez la operación. ¿Listo? No solo puedo crear valores, puedo crear vectores. ¿Cómo voy a crear un vector? Supongamos que yo quiero crear el vector Y. Entonces voy a crear el vector Y. Entonces para crear el vector Y, lo que hago es C, ¿listo? Voy a dar C y voy a crear adentro los valores que yo quiero, los elementos del vector que tenga. Entonces supongamos que voy a crear 10, 9, 8, 7, ¿listo? Y le doy control enter. Y ya me creo, miren acá, un vector de 1 por 4, ¿cierto? Y con estos valores, ¿listo? Entonces, también, supongamos que voy a crear otro vector, ¿listo? Ay, Dios. Aquí y que ya no sea 20, por ejemplo, ¿listo? Yo puedo crear un conjunto de vectores, ¿sí? Entonces voy a llamarlo Y1. A propósito, no tiene que ser también solo letras, puede ser combinación de letras y números como ustedes quieran, y le voy a decir esta misma función. Entonces le voy a decir Y1 que sea una combinación entre Y, Z, ¿listo? Y aquí ya me creo este vector, ¿listo? Y1, que es la combinación de estos. También yo puedo hacer igualmente como en álgebra lineal, suma y resta de vectores. Entonces le digo Y menos Z y ya me va a sacar la operación, que fue eso. ¿Listo? Entonces, eso es la asignación de elementos. Yo puedo incluso también asignar bases de datos. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí ya hay unas bases precargadas, por ejemplo, mtcars. Si quieren, vean que incluso lo van digitando y ya les aparece una vez como precargado, mtcars. Y si yo le doy control enter a ver esto qué es, miren que aquí en la consola ya me muestra qué es. mtcars es una base de datos, ¿sí? Con estas variables que es la velocidad, ¿Por qué los sabes que trabajos. es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de observaciones y variables, ¿sí? Que pues de distintas características, filas, columnas, etcétera. Y Entonces, siempre una base de datos va a estar conformada o por un vector o por una matriz. Por un vector si tiene solamente una variable y por una matriz si tiene varias características. En este caso, son características de marcas de carro o de marcas, no de tipos de carro, ¿cierto? Porque es un Mazda R por 4, un Mazda R por 4 WAG, vago, ¿no? Lo que sea, y unas características sobre el cilindraje y otras cosas que no, pues que no sabría qué son, pero entonces vienen, las filas son los tipos de carro y las columnas son las características que vienen asociadas a esos tipos de carros. Entonces ya tengo es una matriz, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener también y lo que vamos a analizar. Vamos a tener los retornos de las acciones, al principio el precio de las acciones y entonces si tenemos varias acciones, pues vienen por fila las acciones o por fila si son series de tiempo, podemos tener el tiempo y por que sea el día, por ejemplo, si fueran series diarias, y por columnas la acción, puede ser adentro que venga el precio o el retorno o como lo que vayamos a analizar. Entonces, sobre esta, Carlos, continúa, ¿qué piensas? listo, noto. Entonces, miren que bueno, ya lo saqué, aquí lo estoy viendo, pero solamente me quedó acá, realmente digamos que no lo puedo usar a menos que ya lo tenga precisamente almacenado dentro de un objeto. Entonces, para esto hay una función que se llama data, ¿listo? Y le voy a llamar pues la base de datos que acabamos de ver. Cuando yo le doy aquí, ya de una me crea esto, ¿sí ven acá? Ah, listo, entonces ya me va a crear este, ¿cierto? Pero miren que pues no quedó, mírenlo acá, miren, data. Entonces, miren que aquí hace la distinción de dos cosas. Una cosa son los valores, que son los que ustedes ven acá, ¿sí? Los valores que asignamos, y otra cosa son la data o la base de datos, pues, que yo estoy usando.
Vean que si yo me paro ahí, ahí me da más información. Me dice que es un data frame de 7208 bytes y me dice que tiene 32 observaciones y 11 variables. ¿Listo? Si yo le doy clic aquí, yo la puedo ver. Me abrió otra pestañita aquí chiquitica. ¿Listo? Aquí en mi script donde yo estoy trabajando, pero me abre otra para yo poder ver los datos con los que yo voy a trabajar. ¿Listo? Entonces aquí los podemos ver y esto los podemos organizar de mayor a menor, ya sea por este, como quieran. ¿Listo? Y aquí me queda. Entonces ya me quedo guardado como empty cars. ¿Listo? Pero como les decía, yo puedo también asignarle a esa base de datos un objeto. Es decir, digamos que yo ya no quiero que esté contenido ahí, sino que esté contenido en X. Entonces hago exactamente lo mismo. X, ¿cierto? Este símbolo y le doy mtcars. ¿Listo? Y acá de una, miren que ya me quedó la base de datos que se llama X con pues la misma información de mtcars. ¿Listo? Entonces, así es como funciona la asignación de objetos en R. Ahora, yo quiero para estos generar secuencias aleatorias bueno, no, primero secuencias. Para generar secuencias, ¿cómo es? Entonces, vamos a decir, bueno, ustedes pueden también, se me olvidaba, supongamos que quiero llamar QW23, una cosa así ahí rara, pues. Y también yo puedo asignar texto. ¿Listo? Entonces, para asignar texto siempre voy a usar entre comillas, entonces voy a poner, por ejemplo, verbo y ya me queda, entonces QW23 que es verbo, ¿listo? Y vuelve y juega, si yo lo llamo QW23, aquí me va a decir que es un elemento que es verbo, pero también yo puedo poner una combinación de estas mismas palabras, entonces aquí verbo, sustantivo, coma, y aquí voy a ponerle sujeto, por ejemplo. Y, uy, ¿y ahí qué pasó? Vamos a ver. Coma. Verbo. Perdón. Aquí vuelve y juega. Aquí me equivoqué y es C. Porque estamos creando un vector. Eso no siempre tiene sus problemitas. Entonces, miren, aquí cuando ya creé el vector, entonces llame verbo, sustantivo, sujeto. ¿Listo? En Y el es algo de caso carácter. de nosotros, ¿en qué se aplicaría? Tenemos el precio de una acción y entonces queremos saber si la acción es tipo preferencial, si es ordinaria. Entonces puede venir una variable que diga qué tipo de acción es lo que estamos mirando o lo que estamos analizando. Si tuviéramos el precio para una fecha determinada de diferentes acciones, qué tipo de acción es la que se emitió o si es un bono o qué tipo de activo financiero es. Entonces, podría venir en la base de datos información así en texto que hay que analizar. Entonces ya veremos cómo se analiza ese tipo de información o cómo se transforma en una variable cuantitativa para poder correr un modelo, etc. Listo, continúa, Carlos. Listo. Ahora, yo quiero, digamos, esto mismo, supongamos que yo quiero crear algo que vaya a valores del 1 al 10, pero me da pereza o pues no quiero escribir todo eso. Entonces, para hacer eso, uno puede colocar Y, ¿cierto? Esto mismo, ¿cierto? Esta asignación. Y le voy a dar 1, 2 puntos. Ay, Dios, este teclado. Del 1 al 20, por ejemplo. Y miren que aquí ya me creo int significa integer o entero. ¿Listo? Y aquí me creo del 1 al 20 todos estos valores. ¿Listo? Entonces, veámoslo, por ejemplo. Y miren, aquí ya me creo. Entonces, obviamente, pues esto es muy básico, pero generalmente uno trabaja con números grandes, ¿sí? Y aquí ya, pues me va a sacar todos los valores. ¿Listo? Entonces, son herramientas o caminos pues para hacer las cosas más fáciles. Otra manera que yo lo puedo hacer es, bueno, ya, asigno esto. ¿Alguien habló? No. No. Listo. Y le va a dar sec. ¿Listo? Entonces, mira, aquí te aparece
generar una secuencia regular, ¿listo? Entonces, primero el elemento. Entonces, para este caso, yo quiero que, por ejemplo, cree 2,10,2, por ejemplo. Y cuando yo hago esto, entonces aquí esto me va a generar valores que van de 2 en 2 y van hasta el 10. ¿Listo? Es más, Empezando en 2. empezando en 2. Incluso yo diría que ese argumento me sobra. Miren, y me va a generar valores que van de 2 en 2 hasta el número 10. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Esto para valores muy grandes. Entonces me va a sacar un vector simplemente de números pares. ¿Listo? Entonces, para sí mismo, pues funciona para cualquier otra cosa. ¿Qué otra manera? Creo que el 2 sí hace falta, ¿no? Que ahí están los impares también. Sí, mira, Ah, 2, no, 3, mentira, 4. sí, tenés toda la razón. Sí, Aquí es para que vaya saltando, más bien. para que vaya saltando, exacto, porque si no te Exacto. hace los números de 2 a 1000. Vamos a ver. Y ahora sí. Ajá, Sí, para que sea de 2 en 2. Aquí para que hay, vaya de 2 en 2. aquí, Carlos, les podemos enviar, como yo mandé el link de la reunión, les podemos enviar el script de todos estos ejemplos con los titulitos. Exacto. Entonces ahorita Carlos les va a enviar todo esto, pero pues mucho más ordenado de lo que está aquí escrito, porque viene con los títulos y era como para que entendieran cómo va funcionando R. Me parece Sí, que pues era importante antes de aplicarlo. Entonces tiene una pregunta Alejandra y otra pregunta Nicolás. Carlos, una pregunta. Cuando tú corriste ese YSEC 2,1000,2, o sea, yo lo había corrido primero con 10, pero a mí no me sale esa tabla que sale abajo en la parte de abajo. porque sí, porque yo la llamé. O sea, es decir, yo corrí Ah, esto sí. y luego lo llamé acá para ver. Ok. Listo, vale. ¿Listo? Nicolás, Yo tengo una pregunta ahora que estaba hablando de lo de que nos lo vas a enviar. Es que intenté Sí. grabarlo, guardarlo y cuando le di Save As, me da como una lista de opciones de ISO de no sé qué, Windows, una lista larga. comparte. Ok. ¿Así? Ese es como el lenguaje en el que lo vas a querer grabar. Pues como nosotros a veces le ponemos tildes o lo que sea, siempre trabajen en UTF-8, algo así, UTF-8, y con eso ya cada vez que ustedes le metan oración, por ejemplo, y la tilde en la O, lo que sea, pues ya les va a guardar. Si lo graban en otro formato, muy seguramente cuando lo vuelvan a abrir se les va a desconfigurar eso. Vale, entonces siempre lo grabo en UTF-8. UTF-8, ajá, Vale, sí. gracias. Carlos, ya quedan como 7 minutos, pero entonces un último ejemplo, finalizamos ahí y vamos a retomar y vamos a, lo que les digo, incrementar el nivel de dificultad en la clase. O sea, la clase está dividida en diferentes secciones, las 3 horas, vamos a ver análisis, pues, estadística descriptiva para analizar los precios de las acciones y los retornos. Y después seguimos con el curso de R, pero no todo puede ser R, ¿no? Tenemos que Sí. entender pues también lo conceptual. Entonces, un último ejemplo, Alejandro Restrepo está levantando la mano. Entonces, Sí, pues es una pregunta pues, sobre lo de R. ¿Será que Carlos también nos va a enseñar a manejar algo sobre, no sobre los scripts, sino sobre los markdowns, pues que te permiten exportar PDFs y eso? Claro, yo les puedo enseñar realmente, digamos, una vez vos entendés un poco el script y cómo funciona esto, con Markdown es mucho más fácil. Y pues es más visual, ¿no? Además. Entonces, claro. Sí, es que tiene algunas cositas de diferente, entonces a veces es como enredado. Sí, sobre todo por los chunks y la parte donde vos metes el código, pero y es más útil, ¿no? Pues sobre todo si ustedes van al final a producir algún documento o algún artículo, pues queda mucho más bonito y presentable si lo trabajamos en Markdown. Sí, listo, gracias. Dale. listo. Ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, les había hablado entonces, por ejemplo, funciones básicas. Otra función muy básica es plot. Plot, miren, aquí te aparece gráfico y voy a graficar, por ejemplo, Z.
el número que le había dado ahorita. Y cuando le doy aquí, corre y miren que aquí ya me va a aparecer esta función. Entonces aquí ya lo ven. Si lo queremos ver más grande, pues le damos aquí en zoom. Me abre una nueva pestañita y me va a mostrar estos valores. ¿Sí los ven? Entonces, así mismo para este funciona para los otros. Claro, este por ejemplo va hasta el 500. Entonces pues me va a salir una cosa... Me va a salir una unión de muchos puntos que van desde el 2 hasta el 500. ¿Listo? Entonces, esa es y vuelve y juega. Entonces, yo quiero saber cómo funciona plot, eso cómo es o qué. Lo mismo. Símbolo de interrogación, plot, ¿sí? Y aquí me sale una vez la ayuda. Entonces, aquí hay como 3 que ya están como por default, pero siempre, cuando estemos hablando de estas funciones básicas, váyanse aquí, base en library. Eso quiere decir que son las que vienen, perdón, preinstalados. Entonces aquí me va a decir, ok, me genera una función para graficar en R. Estos son los argumentos, X, Y, etcétera. Entonces ahí ya nos vamos como enterando un poquito, bueno, y esto cómo funciona, no sé qué. Por ejemplo, acá, un ejemplo. Miren que aquí XLab, que es uno de los argumentos, miren acá dice los argumentos, hay muchos argumentos. Entonces dice agrega un título al eje X, ¿listo? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Entonces le doy coma, ¿cierto? Y le doy XLab. Y miren que si yo le doy XLab de una, ya me da como 2 sugerencias. Este de aquí abajo pues me está diciendo que pertenece al paquete ggplot2. Entonces, bueno, entonces seguramente será este de acá. Entonces le vamos a poner un título. Vuelve y juega. Siempre texto va entre comillas, ¿no? Entonces colocarle día, del día 1 al Entonces, 500. por ejemplo, aquí le voy a dar acá día, ¿listo? Y lo vamos a volver a correr. Y cuando la volver a correr, le queda el día acá. Y pasa exactamente lo mismo para el eje Y. Entonces, coma, y aquí pues simplemente le cambio al eje Y. Y aquí le vamos a poner valor, por ejemplo. Y ya me cambia el gráfico. ¿Listo? Una Entonces, pregunta, ¿eso de sí, ser un vector que está graficando en el eje Y? está graficando los observaciones con el valor, simplemente. Si es un Ok. vector. ¿Sí? Entonces, la observación 1 tomó el valor de 2, observación 2, valor de 4, bla, 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 bla. Ya, entendí, Entonces, gracias. voy a parar la grabación ahí